Fernando Rivera Calderón, ¿qué te deja el 2025? ¿Qué es lo más destacado? Lo más destacado y también luego dicen que los periodistas somos bien ácidos, que como que de pronto vemos la negritud y nos vamos hacia allá. Ay, pues mira, ha sido un año muy, muy intenso desde todas las trincheras y desde hacia donde mires hay intensidad. O sea, pienso simplemente en cómo arrancó este año en medio de las llamas que veíamos en Los Ángeles, un fuego que consumía todo y parecía una especie de fuego profético porque fue un año verdaderamente incendiario. Si yo lo juzgara por este último mes, podría decir que fue un año que me ha quitado más de lo que me ha dado, porque ha sido un mes de muchas pérdidas importantes de varios amigos queridos con los que he trabajado, con los que he coincidido de diferentes estratos. Uno, Tony Méndez, uno que fue durante mucho tiempo administrador de Rocotitlán, un lugar donde yo tocaba cuando era muy joven. Fue bajista del grupo Querigma, que era un grupo pues, al que yo era telonero, que me gustaba mucho y que pues seguían tocando hasta la fecha. Entonces murió pues algo súbitamente. Y luego, unos días después, Jordi Arenas, un gran productor de televisión que produjo mi primer programa en Canal 22 en los tiempos de Felipe Calderón, que se llamaba La Noche Boca Arriba, y que fue toda una aventura televisiva maravillosa. Y bueno, Jordi, un tipo brillante que también nos lo arrebató un infarto. Y hace un par de días, Mónica Maristain, una querida reportera cultural, tremenda, intensa, como una fuerza de la naturaleza, también en medio de una tristeza debido a varias pérdidas, pues se nos fue. Entonces, el año termina como a mí me deja un poco helado, por un lado agradecido de poder seguir vivo, de poder seguir platicando con ustedes, de poder seguir opinando babosadas y de vez en cuando alguna cosa interesante, pero agradezco la posibilidad de seguir y en un mundo que pues está convulso, que tenemos a Donald Trump martirizando a nuestros hermanos migrantes, cambiando las reglas de las jugadas, un país un mundo que está cambiando más rápido de lo que creo que podemos analizarlo, o aprenderlo o comprenderlo. Ahora que si hablo de lo personal, pues uno siempre se las arregla para ser feliz en medio del apocalipsis, ¿no? Como decía Fray Servando Teresa de Mier, el asunto es trágico, pero mi ánimo es festivo, y este año pues yo hice mucho teatro, regresé al cabaret, y pude lograr uno de los grandes sueños de la vida, que fue hacer una obra de teatro, Los Sentimientos de la Nación, pues en solitario, aventarme un espectáculo en el Teatro de la Ciudad y poder hacer música y poder visitar varios estados del país que no conocía. Entonces, pues es un saldo contradictorio, paradigmático, que me deja un poco patidifuso, porque por un lado me siento triste, me siento preocupado por varias cosas, pero por otro lado me siento muy feliz y satisfecho de las cosas que pasaron. Gracias, Fer. Como la vida, ¿no? Variada. Ángel Nakamura, ¿qué te deja 2025? ¿Cómo evalúas todo? Fernando ya nos habló de todo, de las pérdidas, pero también de los avances, de esta vida que tenemos cada uno en el ámbito público, en lo privado. ¿Qué es qué destacarías del 2025? Platicaba con un querido amigo, Marta Olivia, Victorio, querido Fernando Jesús, sobre qué me dejaba el 2025 y en 3 palabras se lo resumía: añoranza, melancolía y esperanza también. A mí siempre me ha gustado el inicio de Historia de Dos Ciudades porque decía, era el mejor de los tiempos, pero también era el peor de los tiempos. Y como lo dijo Fernando, muchas pérdidas. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero sí a través de sus películas, de su arte, el grandioso David Lynch, que muere el 15 de enero, como decía Fernando, en medio de que se estaba incendiando Los Ángeles y una parte de California, y siento que eso dejó muchísima desesperanza para 5 días después abrir el espectáculo de lo aberrante, de lo grotesco, de lo descomunal y de la ignorancia que es Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Creo que ese 20 de enero de este año es un parteaguas en cómo entendemos la realidad política, no solamente en Estados Unidos, sino cómo nos afecta a nosotros como mexicanos y a nuestros familiares allá en Estados Unidos con las redadas,
con la violencia, con la manera tan vil en que son tratadas las personas que únicamente buscan una mejor calidad de vida en los Estados Unidos y que pues han tenido, muchos de ellos han tenido que regresar a nuestro bello México. Me deja eso, pero también me deja la esperanza de que frente a todas estas cosas tan terribles que están ocurriendo en nuestro país, nosotros que vivimos en la frontera y también allá con Estados Unidos, me deja la esperanza de que algo se está haciendo para contrarrestar a ese señor que un día y el otro también amenaza con destruir la poca credibilidad que hay en la clase política estadounidense, porque ellos se jactaban de que eran el estandarte de la democracia y la libertad, cuando por supuesto que no lo han sido, pero que ahora yo estoy esperanzado que ese sea un reflejo y un espejo para los estadounidenses que digan, ustedes lo hicieron muy mal, pero tienen la oportunidad de revertir las cosas. Pero bueno, también añoranza por algunas épocas que pareciera que eran terribles, pero que entre esta realidad de Donald Trump nos recuerdan que las cosas siempre pueden ir peor, lo cual también es lamentable. Pero sí, bastantes pérdidas, por supuesto, y insisto, me parece que en el mundo del arte el legado de David Lynch le pegó a muchas personas. Marta Olivia. Bien, Ángel Nakamura. Y ahora, Jesús Escobar, levántanos el ánimo. Bueno, creo que fíjate que no soy el más indicado para eso, pero yo creo que este 2025 es fue un preámbulo de lo que será un 2026 bastante complejo, principalmente porque la geopolítica internacional impacta ahora sí en cualquier aspecto local, sea México, sea Brasil, sea Costa Rica, el país que sea. Todo lo que está sucediendo alrededor de las principales potencias, de las naciones hegemónicas, tarde que temprano va a influir, si no es que va a tener una postura determinante. No podemos obviar, por supuesto, los problemas locales que vamos arrastrando, pero muchos de ellos, o por lo menos los más importantes, tienen que ver directamente con lo que pasa en los Estados Unidos. Yo lo he platicado ya contigo en otras oportunidades. El tema, por ejemplo, de la violencia tiene un constructo que viene directamente desde Washington y se ha comprobado, se ha confirmado lo que ya varios analistas, varios escritores, periodistas han denunciado en diferentes oportunidades, como el maestro Osvaldo Zavala o el maestro Ignacio Alvarado, el propio Isaac Enríquez, sin olvidar a Gary Webb en su época, de que Estados Unidos ha instrumentalizado siempre el narcotráfico para intervenir políticamente en otras zonas, ha construido el mito de los cárteles, ha construido el mito de los capos, no porque estos no existan o estos no sean violentos, eso es otra cosa, sino porque no tienen el peso específico que durante tantas décadas se nos ha contado. Y ahora lo vemos con un Donald Trump utilizándolo de manera cínica, de manera desvergonzada, para involucrarse directamente en las elecciones de los países, para pesar directamente en las decisiones que se toman en los países, para perdonar y definir quién es capo y quién no es capo, incluso en materia internacional, a nivel ya no solamente del terreno, dirían por ahí, sino a nivel presidencial. Por un lado, él decide que Daniel Noboa no sea un narcotraficante, aunque su empresa, todo el mundo esté comprobado que trafica cocaína en los bananos, ¿no? O de repente decide liberar a un narcodictador hondureño como Juan Orlando Hernández, con la intención de que el otro socio de este personaje, que va a ser lo mismo, un narcopresidente, pues alcance la primera magistratura de Honduras, sin dejar de lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con Venezuela, el gran invento del cártel de los soles, pero que le ha servido para estar llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales, ¿no? En contra de quien él dice que es un narcotraficante, cuando queda claro que nada responde a una lógica en materia de investigación, en materia de crimen organizado. En el caso en el que esto nos lleva a un escenario poco positivo para 2026 y tiene que ver con este bloqueo militar, ¿no? A los buques venezolanos. ¿Por qué? Porque tarde que temprano se va a involucrar China. E involucrándose China, la situación se va a poner muy compleja, sobre todo porque si alguien no le pone un alto a Donald Trump, lo que sigue es Taiwán, y entonces sí el mundo va a empezar a vibrar de una manera muy poco favorable. Y si nos regresamos de ese punto hacia México, me parece que ahí están las cosas positivas en muchos aspectos, así como tenemos problemas serios, insisto, como el tema de la violencia, que no se puede desestimar en ningún momento, ni mucho menos. Lo cierto es que me parece que México ha tratado de hacer las cosas diferentes
diferentes. El aumento salarial para muchos mexicanos y mexicanas es un golpe muy positivo para el próximo año. Es algo que de repente a varios se nos olvida, pero que tiene un efecto fundamental en la calidad de vida de las personas. El hecho de que por primera vez en México haya más clase media que pobreza no es cualquier cosa, no es cualquier cifra. Es cierto, no por estar en clase media ya tienes la vida resuelta y tiene solución de todo, ni mucho menos, pero no es lo mismo tomar leche a tomar agua. Son situaciones que muy pocas veces se comprenden. Por eso se destaca muchas veces ese tipo de realidades. Y podemos hablar, por supuesto, también de los temas que parecerían fuera de la política, pero que yo estoy convencido de que en la vida, me decía un maestro hace muchísimos años, que todo es política en este mundo. Y me parece que vamos a ver, por ejemplo, y un tema que domina muy bien mi querido y admirado Ángel, es el Mundial del 2026, que aún y cuando en lo personal creo que va a ser un Mundial bastante triste en Estados Unidos por la brutalidad de ese régimen neofascista en contra de la comunidad mexicoamericana, en general en contra de la comunidad hispano-latina. Me parece que siempre la gente le gusta ver el fútbol y disfrutar el fútbol, y habrá quien lo disfrute desde su casa, habrá quien lo disfrute desde el Zócalo, habrá quien esté pendiente de lo que está ocurriendo en ese sentido. Pero además, insisto, creo que hay cosas ahí que se pueden destacar, que se pueden mejorar, pero sí creo que el 2025 en muchos aspectos, incluyendo por supuesto nuestro país, tiene un preámbulo, y ese preámbulo se llama Donald Trump en 2026 y se llama un neofascismo que, aunque no quisiéramos, regresó, o por ahí, como dirían autores italianos, pues nunca se fue. Esa es la realidad. No estaba perfectamente ubicado y perfectamente operando, y ahora finalmente da la cara rumbo a un año que sin duda va a marcar mucho el derrotero del planeta, ¿no? Bien, justo sin querer comenzamos con el entorno internacional, ciertos hechos relevantes y demás, y llegamos a México. México 2025, un año lleno de contrastes, con avances en cooperación internacional, algunos logros institucionales y esfuerzos por dinamizar la economía, pero también marcado por problemas de inseguridad o de esa seguridad que no llega a ser plenitud en la mayor parte del país, un crecimiento económico limitado y algunas que otras tragedias, además de esto. En México, ¿cuál que consideras, Fernando, que ha sido pues una de las notas que más allá del ámbito público, que las notas que más te han impactado a nivel nacional este año? ¿Cuáles? Ahora sí que, si no hacer un recuento de las 2, 3 notas que más te impactaron, ¿qué podrías decir? 2025 me impactó por esta. Bueno, el que la violencia haya salido del discurso y haya llegado a las calles en términos políticos, digamos, el asesinato de Carlos Manso, tan a la vista de todos, ¿no? Pero no solo eso, los eventos violentos, además potenciados, magnificados por los micrófonos y por las cámaras de TV Azteca, de Televisa, de Imagen, de medios que han convertido sus noticieros pues en una barra de nota roja permanente, pues vaya que preocupa y altera, porque no dejan ver todo lo otro que pasa en el país. Tampoco se trata de ocultar esa violencia o de esconderla o de dejarla en la página última del periódico, pero si solo se pone el énfasis en eso, realmente se crea una versión muy alterada de la realidad, y eso no solo me impacta, pues que la violencia, que el salvajismo, que la violencia de género, que los feminicidios continúan y parecieran incluso darse con más saña, con una violencia mucho más extrema, sino la magnificación de esos hechos que hacen estos medios. Eso me impacta en términos humanos. Sin duda, el genocidio en Gaza, este genocidio en tiempo real, que todo el tiempo nos hace pellizcarnos, ¿no? Es decir, entramos en el riel de la vida cotidiana, en los dilemas tontos de la vida, y de repente recordamos que están exterminando a un pueblo, que hay niños muriendo de hambre, que no cesa este horror, y eso pues no deja yo quisiera ser optimista, pero es que
el optimismo ya es una cosa casi demasiado íntima, que se puede compartir desde el arte, desde la música, desde la esperanza, como bien decía Ángel, pero el mundo no nos está dando muchos argumentos para el optimismo, nos está, entre el crecimiento de este neofascismo, de esta extrema derecha y esto que vemos en Gaza, pues a mí, de las pocas alegrías que tuve este año fue que se fuera Hertz Manero. Ya, o sea, ya estás empezando. Bien, bien, ahí va. Palomita, ¿no? Palomita arriba. Ángel Nakamura, ¿cuáles crees que son para ti las notas de este año? Independientemente de Carlos Manso y todo lo que ha venido, pero me parece poner digamos, en la balanza, ¿no? En la balanza de un gobierno de izquierda o lo más acercado a la izquierda que hemos tenido, y un gobierno también donde hay muchas redes sociales y donde en un sexenio como el de Felipe Calderón, pues asesinaron a 2 secretarios de gobernación, sin menospreciar y sin minimizar los asesinatos políticos. Eso pero hay las redes sociales y hay ya incluso avances de que ciertas palabras que ya son clave en este 2025, como nos referías hace poco tú. ¿Qué ha sido marcado esto? Sí, claro, la palabra del año slope, ¿no? Que es esta basura que hay en redes sociales, y venimos de un año donde la palabra del 2024 fue el rage bait, como el anzuelo de la ira. Entre más te odie, entre más te ataque personalmente, mejor me va a ir en redes sociales, van a crecer mis vistas, voy a monetizar el odio. Y creo que dentro de todo esto, como dice Fernando, estoy muy de acuerdo con lo que comenta, que el mundo no nos está dando muchas razones para tener esperanza, y sin embargo, el trabajo periodístico que haces, Marta Olivia, que hace Jesús Escobar, que hace Fernando a través de la trova, de las canciones, de las obras de teatro, son precisamente esos pequeños destellos que se vuelven un impacto grande para generaciones como nosotros, porque queremos preguntarle a ustedes, ¿qué hicieron ustedes cuando pareciera que México se iba al precipicio, que no había manera de poder mejorar las cosas? Y siento que eso nos deja a estas generaciones, no quiero alardear ni mucho menos, yo soy de la generación millennial, pero nos deja cierto decir, hey, sí se pueden hacer las cosas, y por supuesto que no va a ser fácil. Creo también otra cosa, que la derecha reaccionaria, esta gente violenta que vimos en la marcha de la generación Z, lo que sea que eso signifique para ellos, dentro de todos los aspectos negativos y la violencia y la furia que traían, me deja con cierta situación de, pues creo que está bien que demuestren de qué calañas son. Creo que el triunfo de Donald Trump los envalentonó, les dijo, claro, nosotros también podemos llegar y que nos vengan a invadir, y eso me parece que es importante saber quiénes son las mexicanas y mexicanos que están pidiendo eso, para saber que en yo sí creo que estamos en una, y como muchas personas también, estamos en una guerra cultural en la que se tiene que dar la batalla día a día, pero se tiene que dar la batalla con argumentos y de manera civilizada, pero fuerte también, porque de lo contrario nos podrían comer el mandado, y en Estados Unidos lo estamos viendo, les funcionó de maravilla al régimen de Trump ir contra lo woke. Eso les ha resultado excelente. Por eso es que en lo deportivo, en lo cultural, en el entretenimiento, es donde también se tiene que dar esa batalla, y siento que hay ciertos destellos de que hay personas que están combatiendo eso, así que yo me quedaría con eso, pero por supuesto que se quitara por completo la careta esa derecha reaccionaria, violenta e ignorante en México. Jesús Escobar, sal a salvarnos, por favor. O sea, hizo una diferencia ustedes, esas generaciones venerables y respetables. O sea, a ver, Jesús, por favor. No, bueno, tiene toda la razón, ¿no? O sea, O sea, no nos vamos a poner a negar la realidad, ¿no? Porque entonces parece que somos gente de TV Azteca, o sea, no hay que negar la realidad, o sea. El muchacho es millennial, o sea. Bueno. Nos ve como sus venerables ancestros, o sea. Mira, me dio un poco de pena, por eso no lo quise decir, pero. Para él, nos va a decir, conocieron las máquinas de escribir, se fregaron todos, o sea, no hay más. Con eso. Mira, Jesús. yo creo que hubo varias noticias, por supuesto, que impactaron, como bien dijo Fer. El tema Gaza me parece que es algo que
que obviamente traspasa los años, ¿no? Y lamentablemente continúa ocurriendo, y me parece que es el gran quiebre moral de Occidente. Lo que vemos en Venezuela va ligado a lo que vivimos en Gaza, de una forma u otra, porque insisto en lo que decía en la primera intervención, es una forma de operar a la que nadie se le ha opuesto realmente, se le ha ido oponiendo el pueblo, la sociedad, la gente que ha salido a la calle, la gente que se trepó en unos barcos y se dirigió a Gaza, la gente que ha salido en Venezuela a decir apoyo a mi libertad, apoyo al régimen de Maduro, o no estoy con Maduro, pero no quiero a los gringos aquí. O sea, ese tipo de la gente la que está saliendo en Estados Unidos mismo. La gente es la que está haciendo manifestaciones. Hace unos días, en pleno invierno, salieron a exigir que se detengan las campañas de ICE. Eso es lo que a mí me da esperanza, la verdad, la población, una población que ya no es la misma de hace 20 años, porque me parece que la población es la que va a exigir tarde que temprano que haya respuestas mucho más serias por parte de sus propias autoridades, o esa misma población va a empezar a demandarlas y a exigirlas de otra forma. Y centrándome en Estados Unidos, creo que ese es el principal punto de detención del propio Donald Trump, o sea, la propia población, porque los imperios no se acaban con ataques desde afuera. Yo no recuerdo un imperio que haya sido derrotado desde afuera. Toda derrota vino de una implosión, toda derrota vino de una serie de acciones internas que provocaron su caída, que provocaron su debilidad, que provocaron diversas circunstancias. Y me parece que eso es lo que también está pasando en Estados Unidos. Aquí el punto es hacia dónde corremos. Para mí, el otro día veía un escrito de una cuenta de X que no recuerdo ahorita, pero con la cual coincido plenamente, que palabras más, palabras menos, decía: Estados Unidos es una corporación armada. Así se comporta, como una gran corporación, una corporación grandota, que tiene un ejército y que por lo tanto avanza, ¿no? Avanza conforme a sus intenciones de maximizar ganancias y minimizar pérdidas, y en donde todo mundo es desechable a sus propios intereses, y por lo tanto no podemos pedirle humanidad, no podemos pedirle política ni siquiera, no podemos pedirle sensibilidad, porque actúa todo con base a la cuestión monetaria, la cuestión mercantil y la sobrevivencia de una élite. Y efectivamente, el punto es que la sociedad norteamericana comienza a darse cuenta también de eso, que no tienen un gobierno, que tienen una corporación que los ha estado manipulando, que los ha estado explotando, que los ha estado llevando a un estilo de vida, que por eso tienen tantas adicciones, porque tienen un estilo de vida en donde está tan glorificada la competencia, está tan glorificado el matarse para ciertas cosas, niveles de estrés en donde no pueden dormir, en donde tienen que consumir todo tipo de medicamentos para rendirle al capitalismo. Y yo espero que esa sociedad, así como en otras partes del mundo, comience a ser la voz que efectivamente salga cada día a las calles. Por ejemplo, en el caso de la Global Summit Flotilla, recordar que la gente salió a las calles, o sea, recordar que en Italia hubo hasta una huelga de plano en donde los sindicatos salieron a poner el pecho completamente, dando a entender que no es una cuestión de que te estamos dando un cheque en blanco y que los gobiernos tienen total control de la situación. A mí me parece que 2026 también nos va a dejar muchas enseñanzas en eso. La población empieza a entender que su propia sobrevivencia está en juego en muchos aspectos, y que por lo mismo tiene que salir a dar la cara en ellos. Una nota que a mí me impresionó, para bajarle un poco al tono, pero también para pegarnos por el lado nacionalista, tuvo que verlo con el bolillo. Yo sigo indignado hasta las cachas con este señor Hart, ¿no? Con este panadero británico que se atrevió a decirnos que el bolillo era un alimento feo, que era un pan feo, ¿no? Y me quedé pensando, porque más allá de la banalidad o superficialidad que esto puede parecer, me gustó mucho otra vez la reacción que se dio en redes sociales de mucha gente que salió a defender al bolillo, y lo salió a defender con tanto un tinte histórico, o sea, la identidad del pan mexicano, en donde te quedas pensando y dices: el pan mexicano tiene identidad, el pan mexicano es cultura, el pan mexicano es esencia, tu pan de muerto, por ejemplo, la rosca, en fin, el cuernito, la concha, todos tienen una razón de ser, todos tienen una historia detrás en muchas ocasiones, y es parte de una cultura, de una sociedad, de un país en donde durante muchos años, siglos, me atrevería a decirlo de esta manera, se logró precisamente consolidar a través del mismo en la alimentación. Por ejemplo, el bolillo, uno de los panes más democráticos que hay, ¿no? Uno de los panes que ayuda a paliar el hambre, uno de los panes que ayuda a enfrentar circunstancias complicadas, difíciles, y ese entendimiento de parte de la población sobre lo que tiene un significado, también es algo que a mí me llenó de optimismo, en el sentido de pensar que cada día, y con referencia a lo que decía mi querido Fernando, que cada día hay más gente que ya no se traga esos discursos neoliberales, esos discursos de la derecha, en donde te quieren
afrontar que antes éramos mucho mejor de lo que somos ahora. Y eso es fundamental, porque lo que ha pasado, y con eso voy concluyendo esta intervención, lo que ha pasado en Sudamérica particularmente, lo que ha pasado en Honduras, lo que ha pasado incluso en Alemania, en muchos lugares donde ya no espanta el discurso de la ultraderecha, es que se han llevado a cabo borramientos de la memoria histórica. Y para que tú puedas enfrentar a ese tipo de personajes, no debes de olvidar quiénes son, pero sobre todo no debes de olvidar quién eres, ¿no? Y eso nos recordó a esos discursos de pronto de gente que se decía progresista en otros años, como de Molotov no van a estar hablando y que éramos un país de bien chingones. Además de eso, Fernando, ¿qué otra, de pronto, qué sorpresa te has encontrado tú con esa narrativa y ese discurso, pro-yanqui o pidiendo a gritos una intervención en México? Y es que la presidenta ahora sí que se ha fletado este año desde el 20 de enero, desde que empezó Donald Trump con el tema primero de la migración y la frontera. Primero llega y acusa a México de no frenar el flujo migratorio. Luego amenaza con cerrar la frontera o endurecer medidas unilaterales. Luego pidió a México que actuara como tercer país seguro. Luego lo dijo que era responsable de la crisis de opioides en Estados Unidos, que protegía a los cárteles, que va a venir con una intervención militar y que, bueno, al final se desvió hacia Venezuela, en los aranceles. Es decir, ahí ha estado la presidenta, Fernando, y ahí ha estado la presidenta y claramente también se ha visto la calidad de la oposición y de la derecha. ¿Qué sorpresas te has llevado tú? Además, lo de Molotov me parece que no era muy sorpresivo, Fer. Bueno, representan a muchos artistas en este país, cantantes, rockeros, cumbieros, poperos, troveros, e incluso algunos que se las dan de muy populares y de muy cercanos a la gente, que en realidad pues son muy reaccionarios. Es una tradición triste, porque bueno, no quiere decir que no haya artistas comprometidos con la realidad y con su comunidad. Los hay, ¿no? Pues Guillermo Velázquez, León Chávez Texeiro, el Mastuerzo, muchísima gente, Ter Estrada, personas que trabajan para su comunidad, desde sus comunidades, haciendo que la música pues no solo sea un negocio personal o de una transnacional extranjera, sino que sea pues lo que tendría que ser en principio, que es un factor pues de cohesión, de empatía, de hacer comunidad, de compartir emociones colectivas y de ir haciendo de algún modo pues una memoria común. Pero bueno, pues en México no, y para hablar de ello yo creo que tendríamos que hacer un programa especial, porque tendríamos que hablar pues de los tiempos en que, por ejemplo, el mundo del espectáculo pues estaba cooptado por unas cuantas transnacionales y por Raúl Velasco y Televisa, que era el que decía quién sí y quién no podía ser escuchado en la radio, quién sí merecía que las disqueras metieran una cantidad impresionante de dinero, lo llamado payola, para que programaran sus canciones de día y de noche. Y también esa época en la que, por ejemplo, el gobierno del país, el Negro Durazo, para ser específicos, pues mucha de la droga que requisaba o que manejaba, pues él se la compartía a muchos artistas importantes, queridos por el público, que al ser, digamos, al ser su dealer, el propio jefe de la policía, pues imagínate qué pasaba si se atrevían a hacer una crítica al Estado, al gobierno. Eso solo lo podía hacer Oscar Chávez, lo podían hacer unos cuantos, porque realmente entre las drogas, el dinero, la fama, estos reflectores y esta fama súbita que te puede provocar el dedazo de una transnacional, pues son muy poderosas y han podido más en este país, lamentablemente, que las convicciones políticas. Pero bueno, esto que tiene que ver con la música en realidad está pasando en muchos niveles y además está pasando en muchos países, porque por ejemplo, pues en Venezuela tienen a José Luis Rodríguez el Puma, que hace escándalos en los aviones y donde sea se pone a gritar que derroquen a Maduro y que los gringos lo salven. Es decir, no son los Molotov, más bien son parte de una una generación de artistas que están completamente desvinculados de las necesidades, de las urgencias y de la realidad de sus países,
y pues que están viendo todo desde, me parece, desde un lugar que no es. Si a esto le sumamos a esta falta de conciencia política, a esta falta de calle, de recorrer el terreno, de hablar con la gente, de no vivir desde el privilegio de ser un rockstar como Jesús Escobar y estar viajando en limusinas y en aviones y vivir desconectado de la realidad. No, no es cierto. ¿Cuándo he viajado en limusina? Yo porque te dijo rockstar, Marta Olivia, básicamente. O sea, Reconozco que sí me desconecto de la realidad, pero no viajo en limusina. Pero Oye. a ver, si a esto le añadimos el elemento del machismo, que me parece que siempre ha estado ahí, pues te encuentras a personajes como Molotov o te encuentras a personajes como Chicharito, que casi, pues, quieren que la presidenta se regrese a su casa a lavar los trastes, ¿no? Es decir, que están mezclando un discurso político con un tema social, con un tema de género, llamando a la reivindicación de los hombres para que volvamos a ser los protectores de ustedes, las mujeres que en el fondo nos necesitan y no pueden vivir sin nosotros. Y bueno, pues es un absurdo, pero que pareciera que coinciden todos. Es decir, en esa línea del Chicharito, pues está Alfredo Adame, pero está Donald Trump y está Elon Musk y está Ricardo Salinas Pliego. No hay una variable en su pensamiento. Para ellos las señoras pues son de su pertenencia, son como objetos, ¿no? A los que les cambias el apellido y les pones el tuyo, que deben estar en su casa atendiendo a los hijos, a la familia. Verástegui piensa lo mismo y seguramente la plana mayor del panismo piensa lo mismo. Entonces, y Alito Moreno piensa lo mismo. Es decir, entonces estamos enfrentándonos a un pensamiento que contra el pensamiento de izquierda, que son muchos pensamientos, en la izquierda converge todo. Por eso nos dicen, es que la 4T no es izquierda. Pues claro que es izquierda, pero la izquierda nunca va a ser la misma. Estos güeyes creen que la izquierda es como la derecha. La derecha es un monolito. No te exige reflexionar porque ya todas las ideas vienen dadas. Es como preestablecido. Ya tienes que decir, el pobre es pobre porque quiere, tú échale ganas y si Dios quiere, con salud, ya todo lo demás está resuelto. Es decir, una serie de pendejadas así, una tras otra, que conforman el pensamiento monolítico y monotemático de la derecha, contra las 21,000 ideas siempre contrapuestas, siempre en debate de la izquierda o de las izquierdas, que nunca nos ponemos de acuerdo, pero que siempre, bendito sea Marx, estamos debatiendo. Bien, esa parte, ¿no? Ángel Nakamura, a ver, ya habló Fernando de esos personajes de la derecha. Chicharito fue una revelación en este discurso misógino y pues llamando a las mujeres a que ahora sí tenemos que regresar a nuestro papel, casi dónde está la cartilla del hombre, porque nosotros también contamos, ¿no? Y el Día del Hombre y lo demás. ¿Te sorprendió, tú que manejas y que estás mucho en el ámbito deportivo, te sorprendió ese discurso o qué otros dentro de ese ámbito en este 2025 te dejó más en la incertidumbre de lo que piensan ciertos personajes muy destacados? No me sorprendió en absoluto, porque recordemos que el Chicharito Hernández viene de una familia conservadora dentro del fútbol mexicano, pero que representan algunos de los valores más reaccionarios que tiene nuestro país. Así que el contexto social en el que se desarrolló el Chicharito a través de las Chivas Rayadas del Guadalajara y que no mejoró y que por el contrario lo estafaron con mucho dinero, pero además mucho tiempo perdido de vida con su coach Dreyfus. Es un personaje que si ustedes lo buscan en redes sociales, dice barbaridades como que yo no tengo enemigos porque todos los demás son unos tontos a mi lado, lo dice con palabras altisonantes, o como en el que a mí nadie me va a decir el derecho que yo tengo a soñar cosas ingonas, como lo dijo en algún previo a un mundial, esta idea de que si lo sueñas, como decía Fernando, si lo sueñas, se va a cumplir siempre y cuando te levantes a las 4 de la mañana, hagas ejercicio 3 horas, te tomes 4 expresos y le digas
que sí al capitalismo. Así que en lo absoluto me sorprendió Chicharito. Es una pantomima, es una burla, es una farsa de lo que alguna vez fue uno de los mejores delanteros que había en la liga del fútbol mexicano y que brilló en lugares como Inglaterra con el Manchester United. Quería yo rescatar varias cosas que dijo Jesús respecto a Estados Unidos, que estoy completamente de acuerdo. Él dice Jesús, Estados Unidos es una gran corporación armada. Estoy completamente de acuerdo porque justo hoy la secretaria de Comunicaciones de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dice con bombo y platillo que ya le llegaron sus cheques a los 1,5 millones de personas que están en el servicio militar por $1,776, algo así como 32,000 pesos. Justo antes de la Navidad, dice Caroline Leavitt, le llega su chequezote a los integrantes de las Fuerzas Armadas para que puedan disfrutar en familia y puedan recordar que Donald Trump les está dando este dinero para que cuando Donald Trump, presidente, les diga que salgan a las calles y repriman indocumentados, ahí van a estar bien puestos porque, ¿qué creen? Les puede llegar otro chequezote en el próximo año, en Navidad. Y otra cosa, también habló sobre el bolillo, ya se me antojó un bolillo, por cierto, y para bolillos no hay como en la Ciudad de México, con todo respeto a las demás entidades federativas, no las he visitado todas, pero muchas de ellas he visitado, y la verdad que la gente de la Ciudad de México se la rifa con los bolillos, por supuesto. Decía Fernando también de personajes como Ricardo Salinas Pliego. Yo les quiero confesar algo, yo sí estoy deseoso, yo sí quiero que Ricardo Salinas Pliego sea candidato presidencial de la derecha, porque yo me imagino que ese finalmente va a ser el principio del fin para Ricardo Salinas Pliego y toda esa clase ignorante, déspota, reaccionaria, de empresarial que se ha hecho multimillonaria gracias al sudor de los demás y gracias a la evasión de impuestos y gracias a tratar de mantener a la gente endeudada por años, como lo ha hecho con Grupo Electra. Y finalmente dice Fernando, bendito sea Mar, que estamos debatiendo. Estoy completamente de acuerdo contigo, Fernando, Jesús, Marta Olivia. Es importante que debatamos ideas. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero yo me jacto que eso es lo bonito de estar con personas de izquierda, con personas que quieren, no están de acuerdo y que dicen, oye, las cosas no se hacen así. Luego se burlaban, me acuerdo en la universidad se burlaban cuando decíamos que compaginábamos o que estábamos del lado de la izquierda, porque decían, pero es que ustedes, los de la izquierda, dicen, somos pocos y seremos menos. Pero yo digo que los que nos quedamos, los que somos los menos, de cualquier manera, invitamos a la gente para que debata, para que dialoga, porque de eso se trata esto, y por eso es bonito esos ejercicios, Marta Olivia. Gracias, Ángel Nakamura. Jesús Escobar, híjole, el bolillo, yo nomás le digo a Ángel Nakamura que cuando espero no verlo con tortillas de harina ahí en Ciudad Victoria y en Matamoros, porque eso que acaba de decir del bolillo, y ahora nomás no me vais a decir tú, Jesús, que la guajolota, la guajolota. Bueno, la guajolota es deliciosa, perdóname. O sea, perdón, o sea, si no has probado una guajolota, Marta Olivia, no has vivido, o sea, así es así. No has volado. O sea, no has volado, o sea, no, o sea, decir que no has probado una guajolota es como pensar que no has probado una quesadilla de pancita, o sea, o unos tacos de suadero, por favor, hombre, ese es algo simbólico aquí en la Ciudad de México. No sé cómo se le diga en otros lados, pero aquí en la Ciudad de México es la guajolota. Y es una carga muchas del desayuno de millones, que en ese momento lo que tiene son eso, 40, 50 pesitos, cuando mucho, vámonos, si no es que menos, afortunadamente, y ya tienes una buena carga de comida para aguantarte toda la mañana y parte de la tarde. Fíjate que ahorita... Oye, Jesús, déjame interrumpirte, perdóname. Dime. Fíjate que yo, cuando llego a la Ciudad de México, siempre me da la impresión cuando llego aquí. Ciudad de México y zona metropolitana, pues tienen el 25% de la población del país. Y cuando llego, a mí me parece, le decía ayer a una de mis hijas, siento como que estoy en otro país. Es totalmente distinto la comida, las costumbres, las prisas, los olores, pareciera que está viajando uno a otra dimensión. Pero bueno, nada más para dejar el apunte. Y sí, de pronto así se siente. Y ustedes cuando van a provincia, bueno, ahorita seguimos con esa. Adelante, Jesús. No, yo cuando voy a provincia, la verdad es que me la paso muy bien, disfruto muchísimo. No hay provincia, Jesús, perdón. Ya no es provincia, bueno, ya no sé cómo se diga, pero no, yo cuando he ido a los lugares, fíjate, incluso a lugares que siempre se ha hecho mucha fama, ¿no? De que no quieren al de la Ciudad de México,
Al chilango. La verdad es que a mí que hay una discusión, porque chilango en realidad es el que viene Ya del sé, interior y ya sé. se queda en la ciudad, pero los que nacimos en la ciudad somos, pues así que de feños, hasta donde yo me quedamos de feños, no sé si ahorita ya ha cambiado como tal el gentilicio, ¿Cómo se pero llama el gentilicio, Ángel Nakamura? Tú lo Sí, la hiciste. Academia Mexicana de la Lengua decía que una cosa bien rara, mexiqueño, imagínense ustedes. mexiqueño, Con Sí. el CDMX. está raro, pero bueno, el chiste es que he ido y la verdad me la he pasado muy bien. Jalisco, por ejemplo, es un lugar que me encanta. La verdad, el estado de Jalisco me fascina. El estado de Sinaloa me fascina. Es uno de mis estados favoritos. La gente, la comida, el mar, o sea, es maravilloso, sinceramente. Son lugares que disfruto mucho. Guanajuato también es una entidad en donde me han tratado muy, muy bien. Michoacán, la comida en Michoacán, Oaxaca, o sea, en Oaxaca te puedes quedar, yo puedo quedar comiendo todo el día sin ningún tipo de problema. Las tradiciones, la cultura. Chiapas es precioso en muchos aspectos, ¿no? Entonces son lugares que regularmente uno va, visitas y disfrutas mucho, ¿no? Yucatán, las playas, por supuesto, ¿no? El caso de Guerrero, el caso de Quintana Roo, ya decíamos el caso de Sinaloa con Mazatlán, que es un lugar para mí precioso. Y muchas zonas, afortunadamente, a mí no tengo ninguna mala experiencia, esa es la verdad. Si ustedes me preguntan, oye, ¿cómo me han tratado siempre de mil maravillas? O sea, me han tratado muy bien, me han tratado muy amable, muy sonriente, muy cálidos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo, por eso siempre lo he dicho, yo amo mucho a mi país, esa es la verdad, amo mucho a mi país por muchas razones, pero por lo que somos y lo que significan muchas cosas que hemos vivido y toda la historia que tenemos detrás y que todavía nos toca por construir. Y fíjate, me quedé pensando ahorita que decían del Chicharito y lo que decía también Fer, y es muy cierto, ¿no? O sea, esa es una estrategia, me pongo el casco de aluminio, ¿no? No sé si el Chicharito está enterado que lo manipulan o no, pero lo que sí me queda claro es que forma parte de una estrategia que estamos viendo en la actualidad y que vamos a ver con mayor intensidad el próximo año. ¿Por qué? Porque lo que hacen es eso, van normalizando y legitimando un discurso de odio, un discurso agresivo, un discurso conservador, un discurso racista, un discurso clasista, a través de influencers, youtubers, cantantes, deportistas, artistas. Y de esa manera, cuando tú, votante joven sobre todo, que son los que siguen este tipo de personajes, lo escuchas en un candidato o candidata, ya no te resulta tan abominable, ya logran conquistarte, logran seducirte. Y eso lo vamos a ver mucho, pero mucho el siguiente año, porque la ultraderecha en México, hoy dice el maestro César Pineda, pues nos da risa en muchos sentidos, ¿no? Va un presidente de un grupo empresarial, como es Ricardo Salinas Pliego, a tomarse fotos con el cartón de Donald Trump. Digo, no sucedió así, pero es lo que simboliza el hecho de que hayas pagado una invitación para ir a estar conviviendo con los aplaudidores de Epstein, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y con unos genocidas y con unos criminales, y tú vas feliz de la vida a pagar tu boleto para estar ahí, que hablen de ti sin darte cuenta que pues estás dentro de tu margen de acción, me parece, o te sientes muy cómodo porque a final de cuentas, una persona con cierta ética, una persona con cierta congruencia, pues no estarías presumiendo que estás yendo a este tipo de reuniones en donde ni siquiera es que sean reuniones de Estado como tal, sino son reuniones literal de relaciones públicas en donde van a ver qué sacan y donde Estados Unidos va a ver qué te puede sacar o cómo te puede utilizar. Pero lo cierto es que la ultraderecha en México es cierto, da pena ajena ahorita, pero se van a vertebrar tarde que temprano. Lo han hecho ya en otros lados. Lo han hecho ya en otros lados y gran parte es la juventud, es buscar a los jóvenes, es tratar de seducir a los jóvenes, es tratar de hacerles ver o creer que ellos son la solución a todos los problemas que están enfrentando. Y por eso es tan importante que los líderes de izquierda, los líderes sociales, los líderes partidistas, los líderes de gobierno, la presidenta, abracen siempre a estos jóvenes y estén pendientes de dar resultados, porque es cierto, hay una batalla cultural, como bien señalaba Ángel hace un rato, una batalla cultural muy profunda, una batalla cultural que se está dando en todos los aspectos y por todos lados, y que tiene que ver con los resultados, claro que sí. Los resultados siempre te van a ayudar, pero también tienes que saberlos cantar y también tienes que saberlos mover y también tienes que hacerlos cercanos a las personas, porque de otra manera, aunque tú tengas resultados, si tú no se los logras transmitir a la gente, si tú no logras tener ese contacto con las personas, pues difícilmente vas a poder conquistarlos y no faltará quien se cuelgue la medalla y no faltará quien se aproveche de algunos resquicios o de algunos golpes mediáticos efectistas para poderte debilitar o disminuir. A mí me parece en ese sentido que tenemos que estar muy atentos en los medios de comunicación, en las diferentes trincheras, para dar precisamente esa batalla,
porque la ultraderecha no puede regresar a este país en mucho tiempo, no puede volver a tomar el control de este país en mucho tiempo, porque echarían para atrás todo lo que se ha ido avanzando poco a poco, echarían para atrás todo lo que se ha venido dando, y lo peor del caso es que tienen de apoyo al tío Sam. Entonces el tío Sam sería feliz con Salinas Pliego en el poder, feliz de la vida. A mí lo que me queda claro es que democráticamente, coincido con Ángel, democráticamente Salinas Pliego sería apaleado literalmente el día de hoy en una elección con quien le pongas enfrente. No tiene capacidades políticas Salinas Pliego, no es un candidato capaz, tiene un grupo de asesores que solamente le aplauden, me parece, porque no tienen una lógica ni siquiera más allá de seguirle dando gusto a un target muy pequeño, como son sus seguidores, que muchos de ellos son pobres de derecha, como se les ha definido durante tantos años. Entonces a mí me parece que va a ser un año también en mucho de eso, de esa batalla cultural, en donde afortunadamente pues tenemos personajes como todos y cada uno de ustedes, gente como Fer, por ejemplo, que tiene una creatividad tan brutal, que llega un momento en el cual responde tanto en el plano serio como en el plano cómico, y en donde puede evidenciar a cualquiera que le pongas enfrente, tú con tus trabajos periodísticos, Ángel con su trabajo informativo y todo, y muchos más, pero sin duda va a ser una batalla compleja porque dominan el ecosistema mediático. O sea, y lo vemos ahora con lo que pasó el fin de semana con 60 Minutos. Llega a CBS News, CBS News, una seguidora de Trump, y decide bajar un segmento que critica la prisión de Bukele. Y así va a ser, y así lo van a estar manejando, y así lo van a tratar de hacer en México. Decía el maestro Buenabad, y con esto concluyo, decía el maestro Buenabad que lamentablemente los medios corporativos utilizan la verdad para su propio finalidad, para su propio interés, y lo hemos visto con Televisa, y lo hemos visto ahora en otras partes del mundo. Basta ver lo que hace Agustín Laje en Argentina, ¿no? Donde asegura que pues la dictadura de Videla fue maravillosa, o lo que hace José Antonio Kast, nuevo presidente de Chile, a lavarle la cara a Pinochet. Y también va a ser un reto para una sociedad en ver si de verdad el ADN que tenemos como pueblos es un ADN humanitario o es un ADN conservador. Entonces, me parece que es un año muy interesante en ese renglón también, ¿no? Bien, gracias Jesús Escobar. Y empezamos hablando como de comida, regionalismos, lugares y demás. Y ya, pues casi mañana ya es Nochebuena y luego viene Navidad. ¿Cuál sería la cartita ideal, Fernando Rivera Calderón? Y la cartita ideal que le podríamos pedir a Santo Claus o a los Reyes Magos. Yo sé que ustedes son más, Jesús y tú son clientes más de los Reyes Magos, pero en lo posible. Y hay de pronto, pues sí, la ilusión infantil de lo que quisiéramos, pero en lo real, que en el ámbito, en cualquier ámbito, ¿qué le pedirías tú a cualquiera de los dos? Bueno, primero aprovecho para reclamar porque mi papá siempre me salía con que Santa Claus nomás le traía a los niños en Estados Unidos y que los reyes llegaban a México. Fue muy doloroso cuando me enteré de la verdad. Todavía ¿A qué edad? ¿A qué edad te enteraste? Hace apenas unos años. A los 38. A los 38, Marta Olivia. Pero fue muy lamentable que se mantuviera ese engaño sobre mi persona. Oye. Entonces, bueno, eso. Mira, yo lo que le pediría hoy en día, más allá de que sigo teniendo gustos de niño tardío y me siguen gustando los juguetes y le compro cosas a mi sobrina y a mis hijos pensando en que es algo que con lo que me gustaría jugar a mí también. Y yo creo que le pediría la capacidad mágica para poder entender qué está pasando en el mundo en estos momentos y cuál debería ser el mejor camino para lidiar con esa realidad y poder aportar algo. Porque creo, como decía Monsiváis hace muchos años, que o ya cambió, ¿cómo era? O ya cambió lo que estaba entendiendo, o ya no entendí lo que está pasando, o algo así. Es decir, cambiaron las preguntas, cambiaron las respuestas, cambió todo. Y de verdad yo hago un esfuerzo y lo hago no solo desde, pues tratando de leer el curso de los hechos, sino también buscando una interpretación humorística de la realidad. Y a veces me quedo patidifuso, confuso y no sé para dónde moverme. Así que yo le pediría a los Reyes Magos o a Santa Claus o al que se apiade, pues que me traigan un poco de lucidez y de serenidad y de paciencia,
porque tal Pero vez ese sí es Calimán. creo que le tendría que hacer la carta a Calimán, más bien, más que a Santa Claus. Pero sí creo que son dos virtudes casi teologales en estos tiempos. La serenidad para enfrentar la violencia del discurso, los trolls, los bots, todo este discurso tan violento ante este ejercicio que intentamos hacer de argumentar, de razonar, de poner un poco de luz o de humor o de algo que salga de nuestros corazones y nuestras mentes en el intento de conectarse. Y la paciencia para resignificar la esperanza, porque creo que viviendo bajo el efecto López Obrador, estábamos arrobados de una esperanza demasiado luminosa y creo que al irse López Obrador, si bien la esperanza permanece, es una esperanza mucho más apegada a la realidad y mucho más exigente, porque no es una esperanza que nos implica y que sabe que si descuidamos este país, que si bajamos la guardia, que si dejamos esta lucha, pues se puede ir todo al carajo. Esa es como una noción que tengo muy clara de que todo lo ganado se puede perder, que nada es para siempre y que las cosas que valen la pena hay que luchar por ellas todos los días. Y por ello mismo escribí un pequeño poema al bolillo, porque me acordé que una Navidad hace muchos años, mi papá pues siempre andaba trabajando, entonces estábamos mis hermanas con mi mamá y alguna vez estábamos en Cuautla esperándolo. Y pues mi papá llegó tardísimo y pues no, él quedó de llevar la cena y no llevó nada. Entonces me dijo, vamos al centro de Cuautla a ver si conseguimos algo de cenar. Y pues ya estaban cerrando todos los locales, obviamente, pues ya era casi la medianoche. Pues mi mamá y mis hermanas ahí, pues todos tristes y nosotros buscando qué llevamos. Y justo encontramos un puesto de tortas y compramos tortas y fue una gran cena ahora lo recuerdo y hasta me emociono muy cañón porque pues siempre todos preparamos la cena con mucho entusiasmo, pero a veces las cosas no salen como uno espera. Y nos salvaron los bolillos y las tortas y fue una cena que nunca olvidaré. Por eso ahorita mientras oía a Jesús, que aparte que se me antojó mi bolillito con chocolate, escribí esto que dice: oh bendito bolillo que nutres al chilango, eres algo sencillo pero de muy alto rango. Es suave y crujiente, de verlo se le nota, y así lo exige la gente cuando pide una guajolota. Oh bolillo sagrado del pobre y del magnate, me gustas en una torta y chopeado en chocolate. Sí. Es tu culpa, Jesús, porque me lo antojaste gachísimo. Ahora voy a tener que ir por uno. Vamos a tener que ir a correr a chopear uno, porque, bueno, ahí también hay gente que no le gusta el chopeo. Pero, oye, maravilloso, Fer, al 2x1 ahora, aparte de tu aportación, el poema. Gracias, Fernando. Ángel Nakamura, ¿tú qué le pedirías? ¿Tú qué, ya, tortillas de harina ni creas, carne asada? Olvídalo, Nakamura, tú andas hoy muy chilango. Sí, totalmente, en mi corazón. A ver, yo les voy a presumir que yo fui privilegiado de niño. Mi madre y mi padre siempre se cercioraban que tuviera Santa Claus y Reyes Magos. Entonces a Santa Claus, como es un ser ficticio, perdón, para quienes no lo sabían, le voy a pedir la final de las... ¡No puede ser! Creo que eso lo vas a tener que editar o te vas a meter una bronca. Te van a reclamar. Todos los niños otra vez. 3, 2, 1. Infancias. Otra vez comenzamos. Ángel, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Los Reyes Magos que existen, Ángel. ¿Qué vas a hacer? A Santa Claus le voy a pedir la final de los Simpson, que predijeron México contra Portugal en el Mundial de Fútbol. Sería maravilloso que se fueran hasta los penales y que ganara finalmente Portugal el Mundial de Fútbol. Eso le voy a pedir a Santa Claus. Y a los Reyes Magos, que sí existen, como bien dice Jesús, le voy a pedir una cineteca decente en Tamaulipas. Eso es lo que le voy a pedir. Son cosas medio sencillas, pero que se han complicado a lo largo de los años. Porque en Ciudad de México son bien privilegiados. 3 cinetecas, qué bárbaros. Yo sé que ahí vive el 25% de la población o que ahí coexiste, pero mándenos algo, no sean así. Justo platicaba con un amigo de Saltillo de eso, de que también en Saltillo
me parece que las condiciones son bastante tristes para la exhibición de cine en una cineteca, híjole, poquito decente. Eso es lo que le pediría a Marta Olivia. A ver, voy a defender a mi tierra porque, a ver, quiero decirte algo, Ángel Nakamura. La Cineteca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, porque no hay en otra parte. Primero, no hay cineteca, hay un espacio adaptado y que ahí transmiten cine. ¿Cuánto creen que cuesta el boleto en la Cineteca, Fer y Jesús? No sé. 50 pesos. ¿Jesús? 80. 0 pesos. Ay, iba a decir yo que era gratis. No cuesta nada. Me dejé llevar por la sapiencia del Fer. Oye, yo creí que gratis había muerto. No cuesta absolutamente nada. O sea, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que están los ciclos del cine francés, el cine canadiense, el cine europeo, y vamos 6 personas. Entonces, yo creo que Ángel Nakamura es momento de que emprendas una amplia campaña a favor de una buena cineteca, pero destacar que lo bueno desde hace muchísimos años es que es una exhibición de cine totalmente gratuito que no existe en otra parte del país. Perdón, Ángel Nakamura, mi corazón tamaulipeco No, yo también, y por alusiones personales, querido juez, les digo, pero dice aquí nuestra productora, pero la cartelera chida, ¿cuándo? Los ciclos coquetos, jamás hay. Yo no digo que no exista, yo digo que sí decente, y también ahí es un poco lo que decía Jesús y Fernando, ver nosotros como población, ahora que estoy en la capital de Tamaulipas, ¿qué estoy haciendo yo también para que haya una cineteca decente? ¿Cómo les estoy exigiendo a las autoridades que se dé esa batalla de poder exhibir cine importante, cine nacional en una cineteca decente, en un espacio decente? Y por supuesto yo siempre he valorado que aquí en la capital de Tamaulipas sea gratis, pero por supuesto que se tiene que dar esa batalla, y sí, va a ser una de mis resoluciones poder también ver qué hago yo desde mi trinchera para poder aportar y que haya una cineteca decente, porque la verdad es que yo tengo muchísima envidia a la gente que vive en la Ciudad de México con sus 3 cinetecotas. Bien. Pues vamos a ver el próximo colectivo que organiza Nakamura desde Tamaulipas. Gracias, Nakamura. Jesús Escobar, ¿de quién eres cliente? Yo supongo que de los Reyes Vagos allá, que sí existen, dice Nakamura. ¿Qué les pedirías? ¿Qué te quedaron a deber? Fíjate que es muy vaciado porque hasta eso, con todo y todo, mis papás siempre gestionaron bien, ¿no? Cuando no llegaron a un acuerdo con el gordo de traje rojo, empezaron a gestionarlo con el niño Jesús. Entonces el niño Jesús era el que nos traía el 24 al 25 de diciembre. Y posteriormente llegaban los Reyes Magos, efectivamente. Luego había reglas medio raras, que algunos pues te gestionaban los juguetes, ¿no? Los reyes y el otro era la ropa, en fin, era una cuestión muy particular. ¿Qué le voy a pedir? A ver, voy a salirme un poquito de la seriedad, digamos de esta forma. Voy a pedir algo que sé que no va a pasar, pero de todas formas, siempre es importante. Voy a pedir que mis Pumas sean campeones este año que viene. Eso es lo que voy a pedirlo. Sé que es complejo y más viendo los refuerzos que están firmando, pero dice por ahí una frase para responderle al señor Ángel Nakamura directamente: nunca cuestiones a un pequeño que cree en Santa Claus. Los de Pumas seguimos pensando que vamos a volver a ser campeones. Entonces, en ese sentido, Nakamura le va al Cruz Azul. En ese sentido, es lo que le voy a pedir a mi querido, a los queridos Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, que los Pumas vuelvan a ser campeones, porque si eso pasa, ni me busquen, porque voy a desaparecer como 2 semanas. Entonces, O sea que vas a seguir trabajando mucho tiempo sin desaparecer. Yo creo que sí, querida amiga, yo creo que sí. Espero que no, pero creo que sí, lamentablemente. Y ya Oye, ¿es la relación más tóxica que he tenido en mi vida? Bueno, miren, ahí está. Por favor, ¿nos puedes lucir, Fer, nos puedes modelar tu chamarra? Es de la U de Nuevo León, ¿no? ¡Qué chulada! Tigres, ¡Cuánta elegancia! ¿no? Sí, Tigres perdieron y mira. Bueno, es que no es lo mismo perder en la final que pues quedarte ahí en el que ni siquiera llega a la liguilla, güey. No, pero de Samuel García no van a estar hablando, ¿eh?
Pero perdón, Jesús, ahora sí, bueno, es un es sueño como el de Cruz Azul que deje de ser bicampeón cuando mucho, perdón, ¿qué? Ay, yo ya no sé, ¿sí? A ver, yo Que tengo se queda una él. pregunta, Marta Olivia. ¿Cuál es el sueño más guajiro de aquí? ¿El de Jesús, el de Ángel con el Cruz Azul o el de Ricardo Salinas Pliego con la presidencia de México? Pues el de Ricardo Salinas Pliego, o sea, definitivamente el Es señor no más fácil que tiene. ganen los Pumas o que gane el Cruz Azul el campeonato a que Salinas Pliego sea presidente. Totalmente, en eso estamos de acuerdo. Totalmente. Veía hace rato y lo puse en X, veía en esta su revista Vértigo, donde dice un líder en la Casa Blanca. Y yo decía, seguramente en la nota van a decir cuánto le costó y cómo fue que compró su boleto para ir a la Casa Blanca, pero bueno, es un chiste, ¿por qué me preguntas eso, Fer? Es un chiste, Ricardo Salinas Pliego, aunque después de tener un delincuente, ahí está justamente esto. Dice Ricardo Salinas Pliego en la Casa Blanca. O sea, cualquiera, y habrá gente que la compre. A mí me gustaría saber, antes sabíamos, ¿te acuerdas, Fernando? Ahí, como si fuera Jesús también, las devoluciones de las revistas y luego te las andaban vendiendo en la esquina por 5 pesos, no sé cuántas habrá tirado. Yo me la dedicaba a leer revistas en Sambors y nunca la pagaba. Fíjate que esa costumbre que tienen en el centro es muy mal vista en Pues provincia, como le por llaman. eso no voy a leerlas a provincia, las Pero, leo en la pero ciudad. la verdad es que el tipo de publicaciones que yo leía en Samos ya no las pude leer porque las empezaron a meter en bolsita de plástico. En Ciudad Victoria hay una librería que no voy a decir su nombre, que se llama Capa, que te golpean si vas y pides un libro y te sacan casi, ¿qué te pasa? ¿Por cómo se te ocurre pedir un libro? Perdón. Yo sí, perdón, aquí un paréntesis, yo sí era privilegiado, yo sí era de las, unas exquisitas de la pequeña burguesía. A mí sí me daba mi señora madre mi revista del fin de semana que se editaba en el Universal, que era maravillosa. Creo que La ustedes revista. conocen ahí a quien colaboraba ahí. Sí. Ángel Sí. Nakamura, Fernando es de los fundadores de la revista, perdón. Fundador y de los primeros que salimos corridos también cuando Billy Ortiz nos dio un golpe de estado ahí. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Quién llegó a darles el golpe? Fíjate que, no, la historia es muy loca, pero el que llegó a dar el golpe fue Raimundo Riva Palacio. De hecho, yo fui por mis cosas a mi oficina, iba saliendo y me lo encontré en la entrada. Le digo, hola, Raimundo, ¿cómo estás? Yo llegando, le digo, nada, pues yo saliendo, con permiso, compañero, que yo con usted no me quedo. Sí, ya ves, Ángel Nakamura, remueves, Ángel, es tiempo de amor, de paz y de tranquilidad. Jesús, te interrumpimos, solo era ese deseo, ya con eso tienes. Por el momento sí, con eso te... ¿Te parece poco, Marta Olivia? ¿Te parece poco el reto? Se nota que no te gusta el fútbol, Marta Olivia. Sí, se ve que luego tengo quien me pase ahí los tips, pero bueno, miren, ya seguramente ustedes ya tienen sus boletos para el Mundial, que ya va a ser el próximo año. Ya juntaron sus ¿cuántas lanitas, Ángel Nakamura? A unas cosas bárbaras. El más barato estaba en 50,000 pesos para la inauguración, el más barato, pero hasta mero arriba, quienes han tenido la oportunidad de ir al Estadio Azteca, imagínense. Y eso Pero, solamente el puro boleto, ¿eh? Falta la chela, que se te antojan las 50,000 papitas. pesos el de hasta arriba. El de hasta arriba. el para ver como hormiguitas. Para ver como hormiguitas. Y si es que hay. Fíjate, cuando yo, en el 86, yo fui con mi padre al partido inaugural aquí en el Estadio Azteca. Fuimos también al de Uruguay, donde Hugo Sánchez falló el penal, que fue un trauma para todos los que estamos en el estadio, porque cuando marcan el penal, tú ves a Hugo, ¿no? Caminar seguro, tranquilo, pedir la pelota, hacerse así en la cabeza, Hugo Sánchez, todo el mundo estábamos festejando, pararse, ve al portero, llega, le pones la para el portero, te juro que el Azteca se quedó así con cara de que el comercial de Milo no era cierto, o sea, dices, no, impactante, pero es un ambiente tan padre el Mundial, o sea, de verdad se lo digo, yo de niño, bueno, me tocó aquí en México verlo en esos dos partidos, el inaugural y el de Paraguay, la fiesta que hace la gente es impresionante, y en otros países también, Alemania, por ejemplo, el Mundial de Alemania fue impactante, es la verdad. La gente es la que hace el Mundial, la gente es la que lo disfruta, la gente es la que hace que vibre, y muy particularmente
la comunidad latina. La comunidad latina es la que más está siempre levantando todo ello, lo de en bailes, en gritos, en porras, en risas, en todo tipo de situaciones. Es muy, muy creativa la comunidad, el público, ¿no?, que va al Mundial por parte de América Latina en general. No desestimo, por supuesto, para nada a otro tipo de poblaciones que disfrutan el fútbol, pero hay algo muy particular en la sangre del latino, en la sangre del hispano, para disfrutarlo y sobre todo para vivirlo de una forma que poco se entiende por parte del anglosajón en muchas ocasiones. Entonces, a mí se me parece que eso, un mundial, por eso digo que sin duda es maravilloso. La bronca es que este mundial, pues es un mundial fifí, esa es la verdad. Es un mundial fifí, es un mundial para gente con dinero, que es la que va a poder acudir. Qué bueno que la presidenta no va, porque iban a mandarle una rechifla de aquellas, porque pues era puro fifí sentado ahí, ¿no? Pero es un hecho que lo iban a manipular eso. Qué bueno que no va Claudia, qué bueno que va el Zócalo directamente, pero sí es un mundial para ricos, ¿no? Como a últimas fechas ha sido el mundial, ¿no? Ya desde Qatar, sinceramente, pues ya no tenemos un mundial. Diría, don Ángel es el experto, pero diría César Luis Menotti, ¿no? Cuando sacaron el balón del barrio y lo llevaron a la oficina, pues se acabó el alma del fútbol, ¿no? Incluso, Ángel, nada más recuerdo que los datos que mencionabas, que era mucho más caro que el de Qatar. Sí, 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 completamente. Y que la Ciudad de México es la ciudad más cara como sede hasta ahorita en precios de hoteles. Aumentaron en más de un 900% la noche. O sea, ahí si tú te quieres quedar cerca de Tlalpan por el metro Ermita, hay un hotel o varios hoteles, te Hay puedes varios. Hay varios, o sea, porque Bueno, a Hay ver. algunos. Pues es una zona hotelera, güey, pues yo qué, Fer. O sea, Es la costera del amor. o sea, yo qué. Hay quienes vienen de provincia y ven arbolitos, dicen, es buena zona porque hay arbolitos. Hay arbolitos para decorar, pero sí, te va a salir en más de 100,000 pesos 2 noches. Sí, sí, sí. Y Fernando Rivera, lo bueno que tú no eres así futbolero como para decir, ay, quisiera estar ahí, o sí. No, bueno, si yo, si me invitan voy encantado, pero así pagar, no, pues prefiero pagar la renta o aportarle a la colegiatura de ahí de los chamagos. Sí, no, la verdad es que sí me parece una locura, porque es esta cosa también del mundo del espectáculo, no solo pasa en el fútbol, o sea, yo conozco muchos amigos que pues, les encanta la música como a mí, pero los conciertos son tan caros que pasan todo el año pagando sus tarjetas, conciertos que ya fueron, instantes que ya vivieron y que lo único que quedan son deudas enormes. Y yo creo que tenemos que recuperar nuestros instantes de ese capitalismo que nos los quiere arrebatar o ponerlos, cotizarlos altísimo. O sea, yo creo que tenemos que reivindicar la carnita asada o las caguamas con los cuates para ver el mundial desde donde se pueda y con quien uno quiera, porque si no, pues salvo que uno realmente tenga mucho dinero, yo no sé cuántos de los que nos están escuchando tienen para comprarse esos boletos, o tienen la vista no tan cansada como para ver desde la última grada, ¿no? Porque pues yo ya ni con binoculares, o sea, con trabajos veo aquí, los veo a ustedes, amigos, o sea, entonces no, va a estar difícil. Pero sí creo que, pues, en un país donde el fútbol es parte de nuestra cultura, es parte hasta tristemente de nuestra política por algunos embajadores bastante nefastos, está permeado en todo, pues sí tendríamos como sociedad que recuperar una parte de ese negocio, no para hacer negocio, sino para divertirnos, para hacer comunidad, para hacer fiesta, para celebrar. Yo siempre me quejo, la otra vez me regañó una señora que por qué digo eso, me quejo desde que prohibieron jugar fútbol en las calles y cerrar tu callecita con unos botes y poner una portería. Me parece que era un mejor entretenimiento y que había menos delincuencia y que había una oportunidad de conocer a tus vecinos y echar una cascarita. Entonces yo propongo que tomemos nuevamente las calles y hagamos un mundial cascarero y llanero y que le robemos las miradas a la FIFA y a las transnacionales y que hagamos la revolución del fútbol, amigos. Eso, muy bien, gracias, Fer. No sé con quién se quieran despedir, ya se me hace Fernando, Ángel Nakamura, Jesús Escobar.
Yo me sumo a lo que dice, perdón, Fernando, de reivindicar la carnita asada, la convivencia, tomar las calles. Algunos dirán es que hay este otro loco soñador. ¿Qué te pasa si yo quiero ver ahí al Chicharito en la banca y quiero gritarle al Vasco Aguirre que no sirve para nada, pero al final de cuentas quiero echarme michelas? A ver, también se vale, pero es importante también recuperar y decirle a las transnacionales que no tienen el derecho de quitarnos esa alegría y esa esperanza, porque al final de cuentas yo siento que muchos, incluso me incluyo, pues estamos exigiendo que este Mundial de Fifís ya no vuelva a ocurrir eso, pero vamos a estar ahí seguramente emocionados viendo a la Federación Mexicana de Fútbol traducido en el tricolor y queremos que le gane a Sudáfrica, queremos que le gane al europeo que nos va a tocar, queremos que le gane a Corea del Sur y vamos a estar, por supuesto, bastante decepcionados si es que no pasan a mayores instancias, pero coincido plenamente con Fernando, me gusta la idea, hay que reivindicar la convivencia y hay que reivindicar la camaradería. Estoy plenamente convencido de que eso podría ayudar mucho a mejorar ese espectáculo y esa convivencia en el próximo año, que se va a hablar muchísimo del Mundial. Yo con eso me quedaría, Marta Olivia, compañeros. Gracias, Ángel. Jesús Escobar. Fíjate, nada más para aportar un poco, pues yo recuerdo que desde el Mundial de Alemania comenzó eso, ¿eh? O sea, la gente comenzó a irse a los bares, literal, ¿no? A disfrutar el Mundial en los bares, o sea, en los lugares públicos, reunirte con amigos, disfrutarlo desde la óptica de estar en casa, de estar, como decía Fer, con quien quieres estar, ¿no? Sin duda alguna el estadio es el estadio y su servidor va mucho al estadio de Ciudad Universitaria, pero la realidad es que ya nos alcanzó el costo económico, ya nos alcanzó una cuestión que es impagable para el 99% de los mexicanos y por lo tanto hay que hacerlo desde el otro lado. Si no te invitan, pues haces tu propia fiesta, así de sencillo, ¿no? Y si no te invitan, demuestras que te puedes divertir con ellos o sin ellos, literalmente. Pero sí es triste que se hayan apropiado, ¿no? La gentrificación, decían algunos, del fútbol en toda la extensión de la palabra. Yo con qué me quedo únicamente con un año en donde afortunadamente pues tenemos la oportunidad de convivir con gente, con cada uno de ustedes, conocerlos en lo personal, conocerlos en lo profesional, con mucha más gente, por supuesto, que siempre nos enriquece y nos enriquece muchísimo en todos los sentidos y que eso es lo más importante, ¿no? La gente que vas conociendo, que vas apreciando, que vas respetando, que vas admirando, que vas queriendo, la gente que te apoya, la gente que está ahí, la gente que cree en ti, la gente en la que tú crees, y me parece que eso es lo más válido en todo esto y con lo que uno se queda de este año y con lo que viene para el siguiente, ¿no? Las personas que están a tu alrededor, que sin duda alguna son las que hacen las cosas diferentes y que las que hacen que estas cosas valgan la pena, ¿no? Gracias, Jesús Escobar. Habías hablado de fútbol, Fernando, pero no sé si quieras concluir con tu mensaje final. Bueno, pues nada, que en medio de todas estas cosas que hemos platicado, pues también entender que hay un espacio también personal donde uno puede encontrar espacios de paz, de satisfacción, de serenidad, de alegría, no solo pues en el contacto real con seres de nuestra familia, con los que coincidimos, con los que nos llevamos bien, a los que queremos, a los que a veces no vemos. Yo acabo de ver a unos tíos que quiero mucho desde niño, que curiosamente mi tío Roberto, que de niño me enseñó algo fundamental que no lo tomé de mi padre, porque mi papá pues trabajaba mucho y estaba siempre pues muy metido en su chamba y no le gustaba el fútbol. Entonces yo iba con mis tíos del lado materno y jugaba fútbol ahí. Y pues yo era un niño muy mimado y cuando yo me caía o me pasaba algo, mi mamá luego me llevaba al doctor y no me dejaba ni, o sea, era como demasiado sobreprotegido. Y recuerdo que algo que más que me encantó cuando era niño es que jugando fútbol en la calle, en una de esas cascaritas con mis primos, pues me caí así aparatosamente, me sangré la rodilla y empecé a llorar como niño, y mi tío con ese estilo de tierra caliente, así, a ver, hijo de la chingada, levántese y no chille y póngase a jugar. Y no saben cómo agradezco, porque nadie me lo había dicho antes. O sea, antes cuando yo me caía y lloraba, llegaba mi mamá, ay, pobrecito, ya, llévelo al doctor. Era necesario que alguien me dijera, no chilles, levántate y sigue.
Es una de las cosas que más agradezco en la vida, y ahora pude ver a ese tío, a mi tío Roberto, a mi tía Yolanda, a mis primos. Entonces, eso, no quitarle el valor a esos abrazos, a esos encuentros. Pensemos realmente en la vida, cuántas veces vamos a ver a los seres que amamos. Y yo, ahora que he perdido a tantos amigos este fin de año, me acuerdo mucho de una frase de un poema de Jorge Luis Borges que dice: para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano. No sabemos qué puerta cerramos ya en nuestra vida que no vamos a volver a abrir, y no sabemos en qué espejo ya no nos vamos a volver a mirar jamás. Así que aprovechemos cada instante, querámonos mucho, como yo los quiero a ustedes, amigos. Gracias, 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 Fer. Pues feliz Nochebuena, feliz Navidad, lo mejor para cada uno de ustedes para el 2026, y tenemos muchas sorpresas en nuestro canal el próximo año. Gracias, gracias por estar aquí, Fernando Rivera Calderón, Ángel Nakamura, Jesús Escobar Tobar, un gran privilegio haber conversado este día con ustedes. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias.